está Laura López, que como cada martes está en nuestro programa. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, no me puedo quejar. Bueno, a la espera ya de unas fiestas que están a punto de comenzar y de ese tema vamos a hablar precisamente, de las fiestas navideñas y de cómo cuidarnos, ¿no? Porque pues nos pensamos que somos inmunes, por ejemplo, con esto del COVID, Laura, Sí. y hay que seguir cuidándose. Estamos viendo cada vez pues más aumento de casos, más... hay que cuidarse, Sí. especialmente en estas fechas en las que pues, nos reunimos con familiares, con cenas, con comidas de empresa, de amigos. De eso, ese es el tema a tratar hoy. Claro, además que tenemos que tener en cuenta que tenemos una falsa seguridad que nos hemos generado por el tema de la vacunación, que ha sido, pues digamos que más masiva en España, pero vemos que tenemos riesgo también de contagio y de que están saliendo casos que realmente no hay una inmunidad 100%, sino que igualmente se contagia. Entonces tenemos que dar una lanza ahí a favor de la responsabilidad, y que es cierto que en muchas ocasiones se nos transmiten informaciones incongruentes, ¿no? Contradicciones, ¿no? No puedes ir a tal sitio, tiene que haber un espacio de seguridad, pero luego, por ejemplo, vas al tren o vas a cualquier sitio y ves una cola de gente sin guardar la distancia de seguridad, ¿no? Entonces, por una parte tenemos eso, ¿no? Que nos transmiten muchas contradicciones, aparte también una información, un bombardeo constante, hablándonos de muerte, de contagio, etcétera, que también nos produce pues cierta indefensión, ¿no? Cierto miedo, y por otra parte está el otro lado, que también hay esa sensación de seguridad que no la hay. Entonces tenemos que abogar a ese respeto hacia los demás y también a ese cuidado, porque cuidar de nosotros también es cuidar de los demás. Y aunque estas fechas, como bien dice, hay cenas de empresa, vemos que incluso se están anulando porque no se respetan las medidas de seguridad, ¿no? Y que en muchas ocasiones vemos que está produciendo un contagio exponencial, ¿no? Entonces, estar cerca del otro no quiere decir estar pegado, ¿no? Quiere decir pues poder hablar con la otra persona, tener esos detalles, ¿no? Escucharlo, también establecer un respeto y un espacio para cada uno. Pero a veces confundimos, ¿no? Y también queremos comparar con Navidades de otros años, y sé que estamos en una época difícil porque venimos de tiempos en los que hemos tenido un confinamiento pues bastante duro, tiempos atrás, y en los que ahora tenemos esa sensación de que queremos salir, libertad, pero la libertad no es irte de caña o sino la libertad es poder también abogar por esa salud, ¿no? Poder construir esa salud y ser capaces de sustituir, porque si hay cosas que yo hacía hace años en Navidad y ahora no puedo, pues bueno, hay cosas que no se pueden hacer y tenemos que lidiar también con esa frustración que puede acontecer en cada persona, pero ya digo que es como tal y como uno se enfrente o se adapte a las nuevas situaciones, que no hemos llegado a un periodo de normalidad. Se ha intentado, ¿no? Una semi-normalidad, pero vemos que está el virus ahí y no podemos. Se ha intentado y mira lo que ha pasado, que claro. Siguen los contagios y bueno, pues cada vez desgraciadamente más. Claro, nos relajamos y vemos que lo que está en juego es la salud, y yo abogo también por la salud mental, ¿no? Por esa cuestión de que también nuestro sistema inmune también depende de mucho de nuestro estado anímico. Y ¿qué hacemos, Laura, claro, con ese angelito y ese demonio, ¿no? Por ejemplo, pues comida o cena de empresa, reuniones con amigos, ¿no? El angelito te dice ten cuidado, precaución, no vayas, intenta pues reunirte con el mínimo gente posible, y el demonio te dice pero ve, si no pasa nada, si ya estamos más o menos en la normalidad, si hay que salir, si hay que hacer vida, no podemos estar así para siempre, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestra mente? O sea, ¿cómo le decimos a nuestra mente ten responsabilidad, todo lo que me estás contando? Porque es difícil, en muchas ocasiones. Claro, vemos en ese sentido cómo, tal y como actuamos en nuestra vida, ahí se ve nuestra ideología, ¿no? Nuestra manera de pensar, o esos pequeños vicios que a veces tenemos, ¿no? En el sentido de que a veces son cosas infantiles, ¿no? Que haces las cosas al capricho, lo que te gusta, ¿no? Y no ves lo conveniente que es para ti y para otras personas, ¿no? Entonces vemos que realmente en todos nosotros hay ciertas contradicciones, pero la neurosis tiene que ver precisamente en eso que abogo de la salud mental, con esas contradicciones que hay en la persona
en la que la persona se secuestra en su fantasía y en la que en ese angelito y ese demonio, lo que tú comentas, ¿no? Así puesto un poco así en grosso modo, ¿no? Pues nos habla también de que no nos conocemos realmente cómo somos y que a veces pues vemos que tenemos conductas que incluso son perjudiciales para nosotros mismos, fíjate, porque a veces se hacen conductas de riesgo que ponemos en peligro nuestra salud y ahí pues podemos decir que eso es una señal pues de que igual hay en la persona un proceso melancólico y todos vemos ejemplos recientemente de una actriz muy conocida que bueno, que estaba en un proceso melancólico de depresión y bueno, que son enfermedades graves y que hay que señalar, que hay que cuidarse porque en muchos momentos hay personas que tienen procesos de ansiedad, ¿no? Y que se ven acuciados también por estos momentos de incertidumbre, de frustración, pero que ya estaban antes, ¿no? Lo que pasa es que a veces hacemos como el avestruz, metemos la cabeza debajo del ala o debajo de la tierra y hacemos como que no pasa nada, nos tomamos una pastillita y creemos que eso se va a solucionar todo. Pero en todo lo que hacemos, en todos los actos que hacemos en nuestra vida, ahí estamos hablando de nuestra verdad. ¿Contra quién vamos? Contra nosotros mismos, contra personas de alrededor. Y claro, ahí en ese angelito y ese demonio vemos que mejor acuda al diván de un psicoanalista para ayudarle a tomar una rienda en su vida, porque ¿qué proyecto de vida dirige tu vida? Si yo me dejo llevar por lo que me gusta, entonces tú imagínate, desde que somos pequeños, si haces lo que te gusta, acabamos con la humanidad, ¿no? Entonces... Laura, luego hay gente que vive desde que empezó toda esta pandemia. De hecho, hay mucha gente, que lo sé de primera mano, que continúa encerrada. O sea, gente que no sale, que le siguen llevando la compra a casa, sobre todo más gente mayor, ¿no? Gente con muchísimo, muchísimo miedo, que no quiere ir a ningún sitio, que se ha quedado como anclada, ¿no? en ese primer confinamiento de pandemia. Claro, hablamos de ser respetuosos, de intentar tener una cierta normalidad, pero con respeto hacia nosotros, hacia los demás. ¿Qué les dirías a estas personas, ¿no? Porque también puede llegar a ser peligroso, ¿no? Que sigan ahí anclados en esa depresión, ¿no? En ese no querer salir, no querer hacer nada por el miedo. Claro, ahí vemos que ese miedo es un desplazamiento, es decir, hay un peligro exterior, hay ciertas precauciones y cuidados que hay que tener, pero cuando una persona no sale de su casa y tiene ese miedo y le incapacita, pues cosas de la vida cotidiana o sustituir unas cosas por otras, ya ahí estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Ya estamos hablando de una patología que se tiene que tratar, que seguramente antes del confinamiento ya existía, pero eso se ha visto ampliado por toda la incertidumbre, por bueno, también ese miedo real, ¿no? Pero que digamos que es un miedo real, pero no es tan excesivo, ¿no? Que hay una especial nota de atención el excesivo miedo hacia un contagio, ¿no? Que vemos que también tiene que ver con la hipocondría, también con la agorafobia, con la fobia, ¿no? Y que ya encubren otra cosa, ya encubren un conflicto en la persona, ¿no? Que a ver, que hay un miedo real, pero cuando ese miedo real es muy exagerado y te incapacita a vivir, ya estamos hablando de un problema. Por eso es importante cuidar nuestra salud mental, porque cualquier cosa en la vida siempre va a haber problemas, ¿no? Siempre va a haber problemas, obstáculos, pero si tú de ese obstáculo haces una parada en tu camino o una merma en tu vida, en tu proyecto de vida, uno tiene que consultar a un profesional, porque vemos incluso, mira, claro, te voy a decir, incluso en la consulta, las personas que llevan tiempo psicoanalizándose, vemos que incluso ante la pandemia han tenido unas respuestas de afrontación muchísimo mejor, un nivel de adaptación muchísimo mayor que otras personas que vemos que no se han cuidado su salud mental. Salud mental no es cuando yo tengo un síntoma, ahí acudo al profesional, sino es... Me sorprende mucho, Laura, que en todos los datos que dan, habitualmente han estado un tiempo sin darlos por el tema de que habían bajado los contagios, pero daban y ahora comienzan a dar otra vez esos datos diarios, ¿no? De contagios en Málaga, de contagios, de gente que fallece, de gente en las UCIs, todo es a nivel físico, ¿verdad? O sea, COVID físico, pero no se dan datos a nivel mental. Claro. O sea, gente que se ha quedado mal mentalmente, que el COVID le ha hecho sufrir mentalmente, porque también hay mucha gente con problemas de salud mental por culpa de esta pandemia. Esta pandemia no solo nos ha traído crisis económica, crisis física de enfermedad, sino también crisis de salud mental. Claro, pero yo le voy a dar un poquillo la vuelta a eso que comentan, ¿no? Porque la crisis de la salud mental es algo que ya estaba viniendo desde hace muchos años. De hecho,
ya desde finales del siglo XX se hablaba de las patologías de fin de siglo y se hablaba de la depresión y ahí de la ansiedad, ¿no? Que no nos cuidamos, es como que no tenemos una inteligencia de nuestra salud mental, una inteligencia de conocernos, ¿no? Y saber que si hay un proceso en mí de ansiedad, no es algo que me ha venido del cielo, sino que está hablando de conflictos que hay en mí que yo no estoy resolviendo y que estoy resolviendo con un medicamento que no me pone un parche pero no me cuida de nada. Los procesos de depresión tienen que ver con las pérdidas, que no las puedes elaborar y que eres incapaz de sustituir y de amar y de trabajar, ¿no? Entonces, si no venimos trabajando eso durante todos estos años, claro, cuando aparece un acontecimiento externo, es como la gota que colma el vaso, es como una cuestión de cantidad, hay algo que ya esa persona no puede manejar y que le desborda, y que ahí en esas respuestas vemos el grado de salud que tenía anteriormente. Claro. Entonces, claro que hay una crisis de salud mental, pero que ya existía de antes y no se ha prestado la adecuada atención, porque tal y como yo afronto las cosas, ahí veo cómo estaba mi salud mental. Entonces, también es importante a la hora incluso de la respuesta ante un virus, porque claro, si hay una depresión en la persona, eso afecta a tu sistema inmune. Tal y como uno se encuentra, además no se explican casos porque en las mismas condiciones físicas una persona reacciona de manera adecuada, digamos, afronta de una manera, digamos, sobrevive, ¿no? O no se quedan tantas secuelas del COVID y otra persona no. Y eso tiene que ver con el campo psíquico. Es que el cuerpo está relacionado con la mente, ¿no? No lo podemos aislar. Entonces, si no leemos también esos aspectos inconscientes de la persona, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra salud mental, pues estamos también dando palos de ciego y tenemos que dar una alerta a la población porque las personas que están en un proceso depresivo, su sistema inmune disminuye muchísimo. Incluso hay enfermedades como el infarto de miocardio, el cáncer, que están muy relacionadas con la depresión. Y claro, estamos en un momento también difícil porque hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Porque de repente de un día para otro nos ha cambiado la vida a muchas personas, ¿no? A otras no, porque más o menos han tenido el mismo trabajo o las situaciones familiares también han sido terribles, ¿no? En muchas familias han fallecido varios miembros por el COVID, ¿no? Entonces son situaciones complejas que si uno no está bien adecuadamente con su salud mental, claro, pues es difícil de afrontar, ¿no? Entonces, Laura, no nos queda tiempo. Vale. Se nos ha ido el tiempo ya, pero me quedo con esos consejos para nuestros telespectadores de cara a estas Navidades, a esas reuniones. Precaución. Hay otras formas de comunicación, que no sea el juntarse 100 personas, el reunirse, claro, y el estar juntos. Hay muchas otras formas de comunicación, de felicitarnos la Navidad y de ser felices. Ya llegarán tiempos mejores, claro, y me quedo con eso. Sí, también hay que abogar un poco por la alegría, ¿no? Que pues hay goce también en la vida y hay que buscar otras vías, que el ser humano también nos complemente en ese sentido, que haya nuestro goce también de vivir. Pues cuídense estas Navidades. Laura seguro que lo hará. Laura, te veo ya pues la semana que viene, claro, después de Nochebuena y Navidad, así que feliz Navidad. Vale, feliz Navidad, igualmente para todos.